minutos vamos a explicar la lección 10, o bueno, los fundamentos de la lección 10, porque es lo que hacemos siempre en estos vídeos, centrarnos en los aspectos fundamentales. Esta lección se refiere a la interpretación constitucional y la jurisprudencia constitucional. Es la última de las lecciones dedicadas a las fuentes del derecho en el sistema constitucional español. ¿Por qué introducimos este tema aquí en las fuentes del derecho? Aunque aquí nos vamos a dedicar a la jurisprudencia constitucional, hay que pensar que luego estudiaremos en un tema el Tribunal Constitucional y ahí analizaremos los distintos tipos de procesos. Pero es importante introducir este tema aquí para poner de relieve que, primero, la jurisprudencia constitucional es fuente del derecho en España. Fuente en sentido formal y fuente en sentido material. Fuente en sentido formal porque una ley dice a los tribunales que tienen que utilizar esta jurisprudencia, como vamos a analizar posteriormente. Por lo tanto, los tribunales están vinculados por esta jurisprudencia, a diferencia de lo que sucede con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde lo que dice el Código Civil es que complementará las fuentes del derecho. Pero fuente en sentido material porque verdaderamente además es utilizada como tal por los tribunales y además existe como criterio, como guía interpretativa. En esto sí puede compararse con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que aunque no sea fuente en sentido formal, sino un complemento de las fuentes, sí obviamente en la práctica pues tiene ese carácter de instrumento jurídico utilizado por los tribunales en la resolución de los casos. Pero no podemos hablar de la jurisprudencia constitucional sin hablar previamente de la interpretación de la Constitución, porque evidentemente la jurisprudencia constitucional es la obra del intérprete supremo de la Constitución, pero no del único intérprete. Y para saber también, o para confirmar en qué medida esta jurisprudencia es fuente del derecho, tenemos que analizar también en qué medida el proceso de interpretación de la Constitución y también el proceso de interpretación constitucional de la ley implica una creación de una serie de criterios, de una serie de normas que luego, en función de lo que dice nuestro ordenamiento, van a tener un alcance general o una vinculatoriedad, por lo menos para todos los jueces y tribunales, y desde este punto de vista esa consideración de fuente. Pero tenemos que analizar previamente cómo se genera, cómo se crea, digamos, esa fuente, esa jurisprudencia. Como digo, no solo por parte de... O sea, el Tribunal Constitucional crea jurisprudencia con carácter de fuente. Esto sí es una exclusividad del Tribunal, pero el Tribunal Constitucional no es el único que interpreta la Constitución. Es decir, esta primera parte o este primer epígrafe de la lección que se refiere a la interpretación constitucional sería aplicable a cualquier intérprete de la Constitución, como luego veremos. Muy bien, pues vamos a iniciar estos epígrafes recordando algo que es importante con carácter previo, y es que este tema está analizado con mayor profundidad en la lección titulada Interpretación Constitucional y Jurisprudencia Constitucional que les he aportado a todos a través de Campus Virtual, que es un trabajo, un texto de mi autoría, publicado en un manual virtual de Derecho Constitucional, y que analiza, como digo, esta temática con mucha más amplitud. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos ese texto como material básico para esta lección en concreto. Bien, pues vamos a iniciar la cuestión de o el epígrafe de la interpretación constitucional. Tendríamos que partir de cuál es el concepto de interpretación y luego ver en qué medida la interpretación constitucional es algo diferente o es lo mismo que toda interpretación o que toda interpretación jurídica. Interpretación con carácter general es el proceso mediante el cual se trata de descifrar el significado de un significante. Con esto de descifrar no prejuzgo la cuestión de si ese significado preexiste y por tanto lo que se hace es que se descubre o ese significado en realidad se atribuye, ¿no? En función de cuál de las dos tesis se defienda, es decir, el significado de un significante es algo que encontramos o es algo que atribuimos. Pues en función de esto responderemos a la cuestión de la creación
¿no? Y en el caso del derecho, pues de la creación de derechos. Yo creo que, aunque esta creación no es libre, pero sí existe. Es decir, la labor interpretativa va a consistir en tratar de descifrar ese significado, pero siempre el intérprete va a aportar algo al final y por lo tanto materialmente ahí va a haber siempre una labor creativa por parte del intérprete. Pero bueno, de momento estamos hablando de la interpretación en general, es decir, todo signo, todo significante tiene un significado, incluso signos que ni siquiera son lingüísticos, como puede ser una señal, como puede ser un semáforo, como puede, bien, es un significante que tiene un significado. A nosotros obviamente nos interesa la interpretación jurídica, es decir, la interpretación del derecho, pues paralelamente implicaría saber cuál es el significado de un texto jurídico. Y lo peculiar de los textos jurídicos es que tienen carácter normativo, esto es, que contienen prescripciones, prohibiciones, es decir, mandatos o limitaciones dirigidos a ciudadanos o a poderes públicos y que son por lo tanto vinculantes. Quiero decir con esto que el lenguaje jurídico debe entenderse siempre como un lenguaje prescriptivo, es decir, no es un lenguaje descriptivo, sino prescriptivo en la medida que manda o, como digo, prohíbe. ¿Y cuáles son las peculiaridades de la interpretación constitucional? ¿O es la interpretación constitucional lo mismo que la interpretación jurídica? Bien, yo creo que desde luego como proceso general estamos hablando de lo mismo, es decir, descifrar el significado de un significante. Aquí el significante es el texto de la Constitución. ¿Qué peculiaridades tiene el texto de la Constitución? Bueno, siempre hay que entender que hablamos de características generales, porque a veces los concretos artículos de la Constitución no van a cumplir estas características y más bien se van a parecer a los de la ley, incluso a veces a los de los reglamentos, ¿no? A los de las normas infralegales. Pero con carácter general nos encontramos o podemos pensar que la Constitución o los artículos de la Constitución tienen un carácter más abierto, una cierta ambigüedad. Ello porque suelen ser principios frente a los preceptos de las leyes que suelen ser reglas. Es verdad que hay principios en las leyes y hay reglas en la Constitución, pero básicamente la Constitución contiene más principios y las leyes, que son más desarrolladas, más detalladas, más amplias, pues suelen contener reglas. Esto, como vamos a ver, determina o va a requerir un método específico de interpretación. ¿Por qué? Porque la regla o se aplica o no se aplica, solo tenemos que conocer el supuesto de hecho y si la regla es aplicable a ese supuesto de hecho, pues dar a ese supuesto la consecuencia jurídica que establece esa regla. O se aplica la regla o no se aplica. Se aplica totalmente o deja de aplicarse porque hay otra regla contradictoria o porque no es aplicable al caso concreto o porque otra regla distinta prevalece por ser posterior, por ser más especial, etcétera, etcétera. Esos son los criterios en los cuales aquí no podemos entrar porque tendríamos que entonces hacer un tratado sobre la interpretación. Esos son los criterios de la interpretación de reglas. En cambio, los principios no siguen esa pauta, sino que los principios tienen una formulación, digamos, más general. El principio es algo que se formula, vamos a decir, prima facie y que luego tenemos que ver si finalmente está garantizado. El principio es algo que permite una aplicación en mayor o menor intensidad. Se puede aplicar con una intensidad muy elevada o se puede aplicar con menor intensidad porque otro principio contradictorio va a requerir esa aplicación. Por lo tanto, el choque entre reglas se resuelve, como yo digo a veces como ejemplo, como cuando chocan dos bolas de billar, una desplaza a la otra. No puede haber dos bolas de billar ocupando el mismo espacio. Tenemos que saber cuál es el criterio para determinar cuál va a ser la regla aplicable al supuesto de hecho determinado y luego establecemos esa consecuencia. Cuando hay un conflicto entre dos reglas, una va a ser aplicada y otra va a ceder. En cambio, el choque entre principios es como si fuera el choque no entre bolas, sino entre globos, ¿no? Que son maleables. Nos hablaba Gustavo Zabrevelski, autor de una excelente monografía que se titula El derecho dúctil, ¿no? El derecho dúctil, maleable, podemos adaptar los principios. Podemos intentar que dos principios contradictorios se puedan aplicar a un caso concreto, minimizando la injerencia en cada uno de estos principios y maximizando la aplicación de esos principios. Es como si tuviéramos dos globos que apretamos uno contra otro,
a ir cambiando incluso su forma y su configuración, adaptándose al espacio disponible. Bien, eso es lo característico de los principios y eso es característico de la interpretación constitucional. Luego, por supuesto, tiene también otras características, por ejemplo, su elevado grado de politicidad. La Constitución regula las relaciones entre los sujetos políticos, los órganos del Estado, la relación de los ciudadanos con los propios poderes del Estado o los partidos políticos, etcétera, etcétera. Todo conflicto constitucional es un conflicto político, pero la respuesta constitucional a ese conflicto político tiene que ser jurídica. Esto puede parecer sencillo, pero en realidad es algo a veces dramático. A veces, ya decía el insigne jurista Otto Bajov, que la misión del Tribunal Constitucional es la solución jurídica de controversias políticas. Con eso admitimos que claro que hay un conflicto político detrás de todo conflicto constitucional, pero que la respuesta no puede ser una respuesta política cuando estamos buscando esa respuesta constitucional, sino que tiene que ser una respuesta jurídica, aquella que deriva del derecho y aquella que deriva específicamente de la Constitución. Y luego otra peculiaridad de la Constitución que afecta notoriamente a su interpretación es el carácter axiológico, es decir, la gran presencia de valores en la Constitución. Estos valores en realidad no proceden normalmente del derecho, sino de otras disciplinas, de la política, de la filosofía, de distintas ramas. Cuando hablamos de dignidad, de libertad, de igualdad, no son conceptos que hayan sido creados o establecidos por el derecho constitucional, son conceptos que han sido, hoy en día por supuesto conceptos de uso común, pero que han sido previamente trabajados desde la filosofía, ¿no? Y en esa medida eso marca también el significado que le vayamos a dar desde el punto de vista constitucional, aunque eventualmente puede no coincidir. Esto es muy curioso porque encontramos conceptos muy amplios y cuya elaboración e interpretación es amplia, es abierta, a veces es controvertida porque hay diversas doctrinas, pero la misión constitucional es dotar a ese concepto de cierta, por lo menos precisión, ¿no? De ciertas consecuencias jurídicas que puedan ser conocidas y que puedan dotar de cierta seguridad jurídica a los ciudadanos, lo que quiere decir que la interpretación constitucional va a estar marcada por estas especiales características de estos conceptos. Con estas peculiaridades nos podemos preguntar si el proceso de interpretación de la Constitución en realidad difiere mucho o es totalmente distinto o simplemente tiene peculiaridades respecto al proceso de la interpretación jurídica. Lo primero que hay que analizar es si los criterios de la interpretación jurídica en general son aplicables a la Constitución. También el tema de la interpretación jurídica es estudiado en teoría del derecho y en otras asignaturas, en otras materias de la titulación. Pero bueno, por lo menos podemos recordar o mencionar lo que Federico Carlos de Savigny estableció como criterios de interpretación y que hoy en día siguen siendo considerados los llamados criterios tradicionales de la interpretación: el gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico, ¿no? Los antecedentes históricos y legislativos. Estos están todos comprendidos en nuestro Código Civil, que como bien sabemos regula en su título preliminar estos parámetros o criterios interpretativos. Y aparece el literal, el sistemático, el lógico, el histórico. Todos estos son, sin duda alguna, aplicables a la Constitución. Al final la Constitución es una norma jurídica y para interpretarla, desde luego, tenemos que partir de su sentido gramatical y de hecho podemos decir que difícilmente podemos imaginar que ninguna otra interpretación que demos a un texto basada en ningún otro elemento de los que vamos a señalar pueda contradecirle el sentido gramatical, porque entonces pues esto sí generaría un problema importante de seguridad jurídica. Incluso cuando hablábamos en una lección anterior del concepto de mutación constitucional, lo definíamos como un cambio en el sentido de un precepto constitucional sin que cambie su texto. Lógicamente, decíamos, la mutación tendrá límites, es decir, no toda mutación constitucional es admisible.
podemos cambiar el sentido que damos a un texto constitucional sin modificar ese texto, siempre que el nuevo sentido quepa, también tenga cabida, sea compatible con la interpretación literal o con la interpretación gramatical del propio texto de la Constitución. De lo contrario, estaremos en un quebrantamiento de la Constitución, o si queremos en una reforma implícita de la Constitución, que eso sería ilegítimo. Por lo tanto, creo que es imprescindible enfatizar la importancia del criterio literal o gramatical en la interpretación de la Constitución. Y por supuesto, pues también son aplicables el criterio sistemático, lógico, histórico. Pero estos no son suficientes y hay que añadir otros. Algunos también pues tienen que ver con, o son aplicables a otras normas jurídicas. Por ejemplo, el criterio teleológico. El criterio teleológico tiene que ver con la finalidad de una norma. Este, según el Código Civil, va a ser aplicable a la interpretación de toda norma, pero en el caso de la Constitución tiene, si queremos, especial trascendencia. ¿Por qué? Porque gran parte de sus normas son normas finalistas. En realidad debemos interpretar la Constitución a veces como mandatos que se establecen a los poderes públicos y que requerirán una serie de medidas positivas. Eso, medidas de actuación. Eso no quita que los poderes públicos están obligados, están vinculados, es decir, esa norma es vinculante, pero esa norma vinculante marca objetivos, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces en la Constitución se marcan objetivos que no se pueden conseguir de inmediato, por lo tanto hay que pensar que van a requerir una actuación positiva y un tiempo para ser alcanzado, ¿no? Bien, esto se puede entender desde el punto de vista de la interpretación constitucional como una interpretación teleológica, es decir, marca fines para los poderes públicos. Y luego la interpretación evolutiva. El Código Civil nos dice que se deben interpretar las normas de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Esto tiene que ser muy especialmente importante en el caso de la Constitución, porque se supone que como norma suprema del ordenamiento debe estar destinada a perdurar mucho más que ninguna otras normas. Es una norma especialmente rígida, es más fácil reformar la ley que reformar la Constitución. Para que la Constitución perdure, tiene que haber una interpretación evolutiva que la vaya adaptando